Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros una vez más a un webinar de ALDE. Lo primero y antes de empezar, pues oye, mandaros mis mejores deseos para esta situación que estamos viviendo, que es nueva para todos, es muy atípica y nos tiene a todos pues preocupados y desconcertados. Aquí en España sabéis que estamos confinados y bueno, pues el que puede trabajar desde casa lo hace. Y el que no, pues oye, es una buenísima oportunidad para aprovechar el tiempo y afortunadamente, pues escuelas como esta, hay otras, ¿no? Pero bueno, a mí me toca hablar de esta. Pues oye, ofrecen una metodología de formación online que es muy interesante, ¿no? Y que yo de verdad, si una de las peores cosas que podemos hacer es desaprovechar el tiempo, y os invito a que reflexionéis sobre qué tiempo libre vais a tener si estéis confinados o no, y aprovecharlo porque luego cuando esto termine, que terminará, tenemos que salir otra vez al mercado y estar en condiciones de competir lo mejor posible, ¿no? Dicho lo cual, pues vamos a intentar ver qué es el contract management, porque es un término que normalmente cuando lo oímos por primera vez y no hemos trabajado en dirección de proyectos y tal, pues nos lleva a pensar que estamos hablando de algo jurídico, del departamento legal y no es eso, como vamos a ver un poco a lo largo de esta exposición, ¿vale? La exposición es un poco larga porque hay mucha materia que ver. Al fin y al cabo, esto es muy amplio, ¿no? Y no pretendéis aquí aprender mucho. Esto es nada más una introducción a lo que es el control management con la esperanza de que, bueno, pues os llame la atención y queréis profundizar en ello, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver una pequeña introducción. Luego os voy a hablar de lo que para mí yo llamo los 10 pecados en contratos. Una vez los definamos, vamos a ver qué es el contract management. Luego vamos a ver qué fases sigue en su aplicación. Vamos a ver las características especiales de los contratos de oil and gas y cómo se hace el contract management en oil and gas. Y luego os voy a hablar de los contratos FIDIC y de la Asociación Internacional de Contract Management, ¿vale? Entonces me gustaría que nos planteáramos al principio qué hacemos aquí, ¿no? Este señor que os pongo aquí, Sun Tzu, era un general chino, pero más que general y estratega militar, también era un gran filósofo y escribió un libro, El arte de la guerra, que se utiliza mucho en negocios, porque de hecho hay un montón de monográficos sobre el arte de la guerra aplicado a los negocios. Podéis mirarlo así en Internet, ¿no? Y es un libro altamente recomendable. Y bueno, pues tiene algunos pensamientos que son muy aplicables para lo que vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, pues te dice que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Te dice que el que sobresale en la solución de situaciones es aquel que las resuelve antes de que se presenten. Interpretar esto, claro, aquí el hombre este era un militar, pero pensemos en el contract management, ¿verdad? Pensemos en que ya tenemos un contrato adjudicado y ir pensando en estas píldoras que va soltando porque son francamente interesantes. Tiene algunas más, dice, nunca ha habido una guerra prolongada de la que un país se haya beneficiado. Pues imaginaros trasladar esto a un litigio, ¿verdad? Con todos los abogados ahí ganando dinero, ganan todos dinero, menos los dos que están enfrentándose en el tribunal, ¿verdad? El guerrero más sabio es el que evita la confrontación. Pues efectivamente, siempre es mejor evitarlo. Cualquier conflicto siempre tiene un coste y en contratos, pues como más, ¿no? Dice, puedes asegurar la posición de tus defensas solo si mantienes posiciones que no pueden ser atadas. Pues imaginaros, ¿no? Si no tenemos un contrato en el que todo esté bien definido, tenemos poco atado, ¿verdad? Difícilmente nos vamos a poder defender, ¿no? Dice, solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y luchar. Pues lo mismo, si no sé qué requisitos tengo que cumplir, si no sé cuáles son las condiciones, si no sé cómo tengo que hacerlo, pues difícilmente me puedo mover, ¿no? En mi contrato, en mi proyecto, ¿no? Dice, ya terminamos con estas, ¿no? Dice, los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos primero van a la guerra y después buscan ganar, ¿no? Aquí muchas veces empezamos los trabajos sin saber ni cómo hacerlos ni qué hay que hacer y luego pretendemos justificar en demandas o en litigios lo que no hemos sabido gestionar como miembros de un equipo de proyecto, ¿no? Dice, el que llega primero al campo de batalla espera fresco la llegada del enemigo para combatir. Quien llega tarde al campo de batalla tiene que apresurarse y llega exhausto al combate, ¿no? Pues un poco relacionado con lo mismo, ¿no? Estamos ahí con nuestro proyecto, tenemos unas cosas que hacer, hay varias partes,
Pero bueno, ahora luego os haré una pregunta relacionada a esto. Fijaros que de acuerdo a la IACCM, luego al final os digo lo que es esta asociación y os mando unos links y tal y os hablo de sus certificaciones porque son muy interesantes. Según sus estadísticas, 2 de cada 3 proyectos fracasa. Y fracasa pues por muchos motivos, pero claro, uno de ellos es el contrato, ¿no? Y luego dicen, también esto también son estadísticas de la IACCM, dice que del beneficio potencial de las empresas un 9,15% se pierde por una mala gestión contractual, ¿no? Y aquí pues hay muchas cosas que podemos contemplar aquí, pues desde una mala ejecución del contrato hasta penalidades, no estar pendientes del control del cambio. Todas estas cosas lo vamos a ver más adelante, pero quedaros con la cifra, ¿no? Porque es verdaderamente alta, ¿no? Entonces, pretender no tener profesionales de contract management para ahorrar dinero, pues como podéis ver, es un error gravísimo, ¿no? Pero ahora viene una pregunta que os decía antes, dice, entonces, ¿el enemigo quién es? ¿El enemigo es mi cliente, es mi subcontratista? Si esto es una guerra, no me malinterpretéis, ¿vale? En toda relación contractual tenemos que tener una estrategia de win-win, ¿vale? El enemigo no es el cliente, el enemigo no es mi subcontratista, ¿vale? Ellos quieren ganar dinero, nosotros también queremos ganar dinero, tenemos un proyecto en común y tenemos que pelear por sacarlo adelante. En la medida en que el proyecto vaya bien, ganamos todos. No. El enemigo, ¿vale? Al que me refiero, son precisamente los 10 pecados de los contratos que os mencionaba antes y que vamos a ver uno a uno y lo vais a entender perfectamente porque según os lo voy diciendo vais a ver que tiene mucho sentido, ¿no? El primero, pues sería la falta de claridad en los objetivos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos claro a dónde queremos ir o no están bien definidos y tal, pues oye, surgen conflictos, surgen disputas y bueno, pues esto al final pues resta energía bueno, pues ya sabéis que en un proyecto cuando la energía se focaliza en cosas distintas al objetivo principal del proyecto, mal vamos, ¿no? Toda disputa, todo conflicto es un gasto absolutamente ineficiente de energía, tanto humana, por supuesto dinero, pero también humana, ¿no? Eh, Otro pecado, pues incorporar tarde al equipo experto en relaciones contractuales, ¿no? Si nosotros nos enfrentamos a la firma de un contrato y esta gente no está involucrada o ha entrado tarde, pues nos vamos a encontrar primero con que el proceso se puede extender hasta el infinito y que en el caso de que no sea así, pues a lo mejor hay que dar carpetazo y ir a firmar una cosa que no está debidamente desarrollada, ¿no? El contrato es inapropiado en contenido, en redacción y entonces, bueno, pues más lío, ¿no? Otro error grave, otro pecado capital, pues no comprometer a todos los interesados, ¿no? En los proyectos de Oil and Gas, y ya sabéis que este webinar está focalizado sobre el Control Management, pero sobre todo en los proyectos de Oil and Gas, la cantidad de participantes es exagerada. Si no están alineados todos los intereses, mal vamos porque incluso aunque pudiéramos no tener conflictos al principio, nos los vamos a encontrar a lo largo del camino, seguro, sin ninguna duda. Las negociaciones largas. Las negociaciones largas son consecuencia primero de todo lo anterior, por supuesto, pero también de no tener claro dónde queremos ir, ¿no? Y entonces, bueno, pues las negociaciones largas hacen que podamos perder oportunidades. Se nos puede adelantar la competencia y en el caso de que no lo haga, pues oye, todo tiempo que estemos gastando en unas negociaciones son tiempo que no estamos generando revenue. Es decir, nosotros el objetivo del contrato es poner en marcha el proyecto y empezar a hacer caja lo antes posible. Si nosotros nos extendemos en la fase de negociación, pues oye, las ganancias se dilatan, ¿no? Quinto pecado, bueno, pues negociaciones y cláusulas focalizadas en la asignación de riesgos. Lo que tenemos que evitar a toda costa es convertir el contrato en un arma, ¿vale? Si nosotros el contrato lo usamos desde el principio no para guiar la actuación del proyecto, sino para tomar una posición defensiva o incluso ofensiva para ganar más de lo que hemos sido capaces de negociar, mal vamos, ¿no? Es muy típico tener subcontratistas en oil and gas con una clarísima tendencia al cambio al contrato o a la reclamación y yo siempre defiendo una cosa, ¿vale? Que cuando nosotros tenemos que presentar una reclamación es la prueba inequívoca de que hemos fracasado en la gestión. Si nosotros lo hubiéramos hecho bien, no tendríamos que reclamar. Y fijaros que, igual que os digo esto, también os digo que no habéis participado en ningún proyecto en el que no haya recibido o presentado reclamaciones.
Y esto pues está hecho un poco por eso, porque hemos firmado un poco, venga, vamos a con alegría que hay que llevarse el contrato y luego pretendemos usar el mismo contrato para ganar lo que no hemos podido negociar, ¿verdad? Esto no está bien. Falta de flexibilidad, insuficiente foco en el gobierno, en el manejo del mismo. Bueno, pues al final esto es otra fuente de pérdida de energía porque siempre va a surgir, en vez de pensar en positivo, siempre va a surgir buscar responsabilidades y vamos a perder la oportunidad, ¿no?, de establecer pues herramientas adecuadas que nos ayuden a medir el desempeño, ¿no? Si el gobierno del contrato no es correcto, se genera una nebulosa en torno a su interpretación y al final, pues oye, lo que os digo, ¿no? Perdemos la energía en buscar culpables en vez de soluciones. Mal, esto también mal. Difícil aplicación o interpretación. Esto también es muy frecuente. Si el contrato no hay por dónde cogerlo porque no se entiende o porque es muy difícil aplicarlo, al final el contrato no vale para nada. Nadie le hace ni caso. Los especialistas en desentienden de él, hacen lo mejor que pueden, aplican sus mejores prácticas de ingeniería, aplican las especificaciones propias, las ajenas, todo lo que encuentran, pero es que ni se molestan en intentar cumplirlo porque no hay manera de entenderlo, ¿no? Entonces, pues un mal contrato hace que el equipo se desapegue de él y esto pues es garantía absoluta de fracaso, ¿no? Otro error muy frecuente, otro pecado, ¿no?, que se puede cometer, pues es que el equipo no lo conozca, o lo conozca parcialmente, es decir, que haya una pobre transición al equipo que tiene que ejecutar el proyecto, ¿vale? Entonces, si el contrato no se transmite, si no se explica, si no se comunica fehacientemente a todo el equipo y no se hace un acuse de recibo de que lo han entendido, pues al final no tenemos ninguna garantía de que se vaya a interpretar correctamente y pues nos puede llevar a incumplimientos de los requisitos pues en cualquier ámbito, en términos de calidad, de producto, de seguridad, de cualquiera. Entonces, el equipo tiene que conocer el contrato y además entenderlo, si no, mal. Otra cosa que puede poner los contratos así en el infierno, ¿no? Hablamos de pecados, pues hay en penitencia, ¿no? Pues el uso limitado de la tecnología. Hoy en día no tiene ningún sentido abordar un contrato escrito a mano, ¿no? Vamos a ver, si te voy a vender la bicicleta de segunda mano, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero hay que utilizar bien las fuentes digitales que hay para agilizar todo esto. Más tarde hablaremos de plantillas y todas estas cosas, pero el no usarlo, pues oye, nos lleva a una ineficiencia máxima y una pérdida de tiempo tremenda, ¿no? Y por último, pues el no gobernar bien al contrato después del contrato. Luego vamos a ver las fases, ¿vale? Pero una fase importante de los contratos es qué pasa después del contrato, ¿no? Y es decir, el contrato no podemos decir, ya está firmado, ya abrimos la botellita de cava, lo celebramos, y no. Ahora es cuando empieza el contrato, ¿no? Una vez firmado, ¿no? Y entonces, bueno, pues si no tenemos un buen gobierno del contrato, pues al final tendremos problemas, tendremos errores y al final esto se traduce pues en una pérdida de valor. Entonces, podemos preguntarnos, vale, y si ya hemos visto que el enemigo era estos 10 pecados y tal, ¿y ahora qué hacemos? ¿Podemos encontrar una solución a esto? Pues sí, efectivamente, para solucionar todo esto, es para lo que existe pues lo que llamamos contract management, ¿no? Y ahora entramos ya en materia después de esta introducción un poquito larga, pero es para que os pusierais en el contexto de donde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el contract management? Bueno, pues fijaros, aquí hay una definición muy larga de la IACCM, no os la voy a leer entera, pero sí que quiero recalcar dos cosas que tengo ahí un poco marcadas de negrita, ¿no? Que es cómo utilizar las políticas y buenas prácticas comerciales y capacidades técnicas y convertirlo en términos y condiciones específicos, ¿verdad? Aquí no se trata de buena voluntad, que también, sino de recoger experiencias anteriores y ponerlas en valor. Como os decía, luego más tarde hablaremos de las plantillas y los contratos feeding, ¿no? Pero no podemos lanzarnos hoy en día a hacer contratos desde cero. Esto es un gravísimo error. Entonces, bueno, pues hay unos organismos que nos ayudan, hay expertos que nos ayudan, hay plantillas aprobadas que nos ayudan. Normalmente, pues fijaros, yo me he encontrado con que están tan implantadas el uso de plantillas que yo me he encontrado contratos que te vas a la cláusula al numeral 23 y te ponen no aplica. No se han molestado ni en renumerar el contrato. Directamente lo han cogido y han quitado lo que no aplica, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, pues a esto se refiere, ¿no? Y un objetivo principal o un fin que persigue, ¿no?, el contract management, ¿no?, que es, al fin y al cabo, informar a la administración comercial respecto a las capacidades de compromiso reales y requeridas junto con el impacto financiero y de riesgo. Al fin y al cabo, lo que pretende el contract management, vamos a ver, si nosotros solo pretendiéramos conseguir un contrato, pues íbamos con los abogados, lo redactaban, lo hacían de una manera que los ingenieros no entendemos y todos están contentos, ¿no? Pero al final lo que buscamos es cubrir a nuestra empresa de posibles riesgos, ¿no? Y sobre todo, pues, maximizar nuestras ganancias, ¿no?, con el proyecto, ¿no? Con lo cual, si no tenemos esta información, digamos, la traslación de lo legal a lo técnico, pues mal vamos, ¿no? El grupo Aberdeen, que fue de los primeros en aplicar el contract management, pues va un poco más allá y lo define como el proceso de gestión sistemática y eficiente de la creación, ejecución y análisis de contratos con el fin de maximizar rendimiento financiero, operativo y minimizar el riesgo. Fíjate, estás diciendo pues un poco lo que os decía antes, ¿no? Que no estamos solamente valorándolo desde el punto de vista legal, estamos viéndolo desde una perspectiva más integral de todo el negocio, ¿verdad? Y ya sabéis que cuando nosotros vamos a un contrato, lo más crítico, por supuesto, el dinero, pero quitando eso, lo más crítico es el riesgo. Sin hacer una buena gestión de riesgos no podemos garantizar el éxito del contrato. ¿Cómo ligar esa parte contractual con los riesgos? Bueno, pues todo esto es un poco lo que se hace en el proceso de contract management, ¿no? Gregory Leboam tiene un libro fantástico sobre gestión de contratos y tiene una definición propia bueno, viene a complementar un poco la anterior, que dice: consiste en desarrollar y controlar el ciclo de vida de un contrato desde su inicio hasta su final a través de la coordinación sistemática y metódica de recursos y procesos útiles para el control de riesgos y optimización financiera. Fijaros que al final incide en lo mismo, ¿no? Aquí solamente habla ya de una gestión de recursos que no había antes, ¿no? Muy importante meter los recursos adecuados, ¿no?, para hacer el contract management. Pero fijaros que también se focaliza en el tema de los riesgos y la optimización financiera, que es al fin y al cabo nuestro principal objetivo, ¿no? Entonces, si tenemos que trasladar la parte, digamos, llamémoslo legal, a la parte corporativa y de ejecución, entonces, ¿qué perfil tiene el contract manager, no? ¿Es un abogado, no es un abogado, es un ingeniero o qué es? Bueno, pues tiene que tener un perfil multidisciplinar, pero con un contenido tremendo específico del sector en el que va a trabajar, porque si no, no se va a entender, no va a poder interpretarlo. Es decir, al fin y al cabo, en oil and gas, y me imagino que en cualquier otro sector, pues trabajamos con procedimientos, trabajamos con especificaciones, trabajamos con procedimientos específicos y la persona que ha redactado el contrato tiene que conocerlos, porque si no nos podemos encontrar con que estemos negociando algo que sea absolutamente no entregable, que no podamos cumplir con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no puede ser, ¿no? Entonces, fijaros que según fuentes de la Asociación Internacional de Contract Management, para España y Latinoamérica, ¿vale?, solamente el 24% de la gente que hace funciones de contract management son licenciados en Derecho. Solamente el 24%. Yo he trabajado en multinacionales en la que lo hacen ingenieros, ¿no? Ingenieros y además bastante senior, con muchos años de experiencia, que conozcan bien todas las disciplinas. El perfil perfecto, pues oye, sería el de encontrar una persona que tuviera los dos grados, ¿no? Un grado en ingeniería y un grado en derecho, ¿no? Por aquello del lenguaje jurídico. Pero si nos tenemos que quedar con algo, en mi experiencia es mejor el perfil técnico, porque la parte jurídica siempre podemos recurrir a nuestro departamento legal que nos dé el soporte necesario y si no, pues oye, a una abogacía externa, ¿no?, que con un pequeño pago pues te puede hacer perfectamente el contrato. Perdona un segundo que estaba dando un traguito de agua. Entonces, otra pregunta, ¿no? Que bueno, aquí hay otras estadísticas de la IACCM. ¿En tu empresa hay contract management? Pues fijaros que aquí nos encontramos con una gran diferencia habitual, por cierto, en todas las cuestiones de edición de proyectos entre el mundo, digamos, de herencia anglosajona y el mundo latino y mediterráneo, ¿verdad? Nosotros vamos años por detrás del mundo anglosajón, ¿verdad? Fijaros que según estas estadísticas, pues el 60% de las empresas de Latinoamérica, España e Italia no hacen contract management
frente a un 34% del resto del mundo que sí lo hacen. Entonces, bueno, pues esto nos da una pista de que tenemos aquí una importante área de mejora en la que tenemos que utilizar. Además, mira, podemos utilizar la experiencia que ellos tienen y no partir de cero, ¿verdad? Si ellos han descubierto, como veíamos antes, que hay un beneficio potencial que se pierde por no manejar bien los contratos, pues oye, aprovechémoslo, ¿no? Ya tenemos información y bueno, pues pongámonos las pilas y a trabajar en ello, ¿no? Vamos a entrar ahora en las fases, ¿no? de cómo se hace el contract management. Y básicamente hay tres, y en cada una de ellas vamos a realizar una serie de acciones concretas que ahora desarrollamos más a continuación, ¿no? Esto es muy de perogrullo, pero es importante resaltarlo. Hay tres fases. Una es antes del contrato, otra es durante la propia ejecución del contrato. Aquí por ejecución me refiero a firma del contrato, no ejecución del proyecto, ¿vale? Y después del contrato, es decir, ya nos lo han adjudicado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues mira, vamos a ver todos estos puntos uno a uno, como antes del contrato, bueno, pues hay que prepararlo, redactarlo bien, negociarlo, conseguir aprobación. Ahora os explico qué es. La firma está claro, es firmarlo, hablaremos un poco de los procesos de firma y luego, pues después de la adjudicación, hay que asegurarnos de que lo cumplimos, ¿no? Porque si no, pues tendremos penalidades y podremos terminar incluso en un arbitraje o en un litigio, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿a qué nos referimos con preparar el contrato, ¿vale? Pues preparar el contrato básicamente es identificar necesidades y expectativas, ¿vale? Si nosotros no tenemos identificadas las necesidades del cliente, sus expectativas y los riesgos que nosotros vamos a tener para poder satisfacer, ¿verdad?, estas necesidades, pues lo que podamos preparar de contrato no va a cubrir nada de ello, ni va a satisfacer la otra parte, ni va a cubrir los riesgos que nosotros podamos identificar, con lo cual, ¿qué requerimos aquí? Pues requerimos atención máxima, es decir, un contrato hay que prepararlo con mucho cariño, implicando suficientes recursos y con conocimiento en lo que hablábamos antes, técnicos. Tenemos que definir por qué queremos hacer un contrato, ¿vale? ¿Por qué? Es decir, identificar la oportunidad, pero también para qué, es decir, qué quiere el cliente, qué necesita el cliente, qué podemos darle nosotros que la competencia no le vaya a dar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, vamos a marcarnos unos objetivos, unas metas tanto externas como internas. ¿Qué queremos nosotros? Pues nosotros queremos proteger nuestro negocio, queremos ganar dinero, queremos conseguir la satisfacción del cliente para poder fidelizarle, todas estas cosas, ¿no? Todo esto son objetivos, metas, expectativas. Los riesgos, tenemos que ver qué pasa si. Todo esto tiene que estar en un contrato para protegernos a nosotros, ¿vale? Cuando nosotros preparemos el contrato tenemos que pensar en qué pasa si mi cliente quiebra. ¿Hay alguien que me garantice el pago de mi trabajo? ¿O qué pasa al contrario? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un problema? ¿Qué pasa si quebramos? ¿Qué pasa si nos compra otra compañía? ¿Cómo quedan nuestros compromisos con este cliente? ¿Vale? Tenemos avales, tenemos garantías, tenemos cubierto este riesgo de alguna manera. Todo esto tiene que estar previsto y hablado y consensuado durante la preparación del contrato. También es en esta fase anterior, pues evidentemente, pues la redacción del contrato, ¿no? Aquí, pues oye, no cojamos a un delineante o a un ingeniero civil o al de planning, no. Aquí tiene que haber expertos que redacten el contrato porque sabéis que en el contrato, perdón, en el lenguaje jurídico, la forma de poner una palabra o la forma de poner una coma cambia completamente la interpretación, ¿no? Con lo cual aquí tenemos que ir a expertos, tanto internos como externos. Si son externos, pues tendremos una consulta legal. Si son internos, pues tendremos un gabinete jurídico, experto y tal. Se recomienda mucho el uso de plantillas, ¿vale? Con cláusulas y términos pues ya internamente aprobados. Pensar que todas las empresas grandes de oil and gas pues tienen sus políticas corporativas, tienen sus procesos internos, sus procedimientos internos, y bueno, pues ello obliga a una serie de procesos que tienen que quedar recogidos en las cláusulas, ¿no? Lo que os decía, la redacción tiene que evitar cualquier ambigüedad. No solo tiene que estar bien redactado de forma jurídica, es decir, la coma y el punto, sino también en el contenido. Cuando los contratos son ambiguos, pues oye, ya veíamos antes que era uno de los grandísimos pecados. Al final surgen los conflictos y los conflictos, pues insisto, son una pérdida de energía y una ineficiencia en términos de costes importante, ¿no? Y otra cosa que hay que tener mucho cuidado es vigilar qué legislación nos aplica. No es lo mismo que tengamos un contrato nacional con una empresa nacional
a que estemos contratando desde México en Irán o desde Argentina en Kuwait o desde España en Australia. Tenemos que tener en cuenta cuál es la legislación aplicable, ver cómo afecta a nuestros procedimientos, a nuestras políticas corporativas, ver si podemos, y todo esto, pues oye, dejarlo perfectamente claro ahí para que no haya ningún punto. Normalmente todos los contratos, pues por ejemplo, establecen sin ningún género de dudas que ambas partes renuncian a su, lo habréis visto alguna vez, ambas partes se someten a los tribunales de no sé dónde, y se especifica ahí perfectamente, los de tal, los de Singapur, los de no sé qué, donde sea, ¿no? A la Corte Internacional de donde sea. Todo eso queda perfectamente recogido en el contrato. Antes de firmar el contrato, pues también en esta fase pues negociamos el contrato. Nosotros no vamos a sentarnos con el cliente y toma, aquí está el contrato, vamos a firmarlo. No, no. Previamente hemos tenido muchísimas negociaciones y como os decía antes, aquí el enemigo no es el cliente o el subcontratista, ¿vale? Aquí el enemigo es hacer mal las cosas, ¿no? Y entonces lo mejor que podemos hacer es ir con transparencia y con confianza, ¿no? Pensar que el proyecto o el producto que vayamos a entregar es una cosa que tiene que satisfacer. Es decir, el cliente lo quiere porque va a ganar dinero con él y nos contrata a nosotros para que nosotros se lo entreguemos y nosotros queremos ganar dinero con él, ¿no? Con lo cual, pensar que todos queremos lo mismo y que el proyecto es una oportunidad para todas las partes que participan con él, ¿no? Entonces, bueno, hay una recomendación también que está por ahí que yo comparto, que es en estas fases de negociaciones, que normalmente hay varias reuniones, lo que yo ahí llamo el redlining. Esto es un símil de cuando se comentaban antiguamente los planos de ingeniería con un papel rojo. Bueno, pues ahora hay herramientas de PDF y online que te permiten hacer el redlining. No se refiere a introducir los comentarios, ¿no? Para debatir y consensuar entre las partes. Bueno, pues se recomienda que se haga pues en un entorno compartido, que sea accesible por todo el mundo por dos motivos, ¿no? Primero, para mantener esa confianza, es decir, de ver que nadie nos está engañando. Y segundo, porque evitan confusión, ¿no? Muchas veces estos contratos son muy grandes, tienen muchas páginas, muchos anexos, muchos apéndices. Bueno, pues en la medida en que esto esté compartido y todo el mundo vea los comentarios de todo el mundo, pues oye, se generan ventajas en el sentido de evitar que uno cambie una cosa en un sitio y no esté cambiado en otro. Ya sabéis que en muchos contratos hay cláusulas cruzadas, ¿no? Y te dice para no sé qué, según el numeral 2.4 y para no sé qué, según el numeral 9.18. Y muchas veces cambiamos cosas en un sitio, no se cambian en el otro. Entonces, que todo el equipo tenga acceso a estos comentarios, pues es importante, ¿no? ¿Qué más? Pues la aprobación. Aquí no me refiero a aprobación del cliente, me refiero a conseguir aprobación interna, ¿vale? La dirección, el top management de nuestra compañía, pues tiene que estar completamente convencido de que lo que hemos hecho y lo que vamos a elevarles a ellos para firma y a nuestro cliente, pues cumple con todas nuestras políticas corporativas, ¿no? Sería un error garrafal. Vamos, yo os despediría si me traéis un contrato en el que yo no he chequeado, pues oye, no puede ser, ¿no? No chequeado, sino aprobado, ¿no? Normalmente aquí todas las empresas tienen un proceso de ir a una adjudicación, pues ya hemos hecho la fase comercial, nos han preadjudicado el contrato, vamos a firmarlo y tal. Bueno, pues todo esto, pues hay muchas reuniones, ¿verdad? Tanto de riesgos como de requerimientos en general, de económicas, pero también, por supuesto, de garantías contractuales, ¿no? Y todo esto hay que mirarlo y conseguir aprobación. Sin la aprobación de nuestro top management no podemos ir al contrato con el cliente. Y una vez hemos hecho estas cuatro cosas, entonces ya sí que vamos a lo que es la firma del contrato, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Pues que puede darse, y de hecho se da, que aquí no va don fulano y don mengano a firmar. Aquí suele haber una serie de rutas de firmas. Tiene que firmar, pues oye, a lo mejor firma el director gerente, el director financiero, el director de operaciones. Estoy yendo de arriba a abajo, normalmente se van escalando hacia arriba, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que muchas veces la firma del contrato pues se dilata en el tiempo y puede llevar bastantes días y a veces hasta semanas, porque estas posiciones tan altas en compañías tan importantes pues no siempre están disponibles y tienen un portfolio enorme y tienen una agenda muy complicada y no siempre están disponibles. Entonces, a veces lo que se hace es
que se establecen, bueno, pues alternativas vinculantes para empezar a lanzar el contrato incluso antes de conseguir las firmas, ¿no? Pues lo que se llama un MOU, un Minutes of Understanding, o una carta de intenciones o algo así. Por ejemplo, en compras muchas veces antes de la orden de compra se manda un fax de compra que es ya una carta de intenciones vinculante, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya el vendedor se pone a trabajar, ¿no? Bueno, pues todo esto está recogido en derecho y son aplicables. Es decir, aunque no tengamos el contrato, si nosotros tenemos un fax de intención, ya sí que podemos pedir alguna compensación en caso de que luego el contrato no fuera a ejecutarse, ¿no? Entonces ya hemos firmado el contrato y ¿qué tenemos que hacer después? Pues vigilar mucho, estamos hablando no del proyecto, sino del contrato, vigilar mucho las adendas y revisiones posteriores, ¿no? Los contratos muchas veces pues tienen adendas o revisiones motivadas por el propio cliente o por el propio contratista, ¿no? A veces pues el cliente cambia de opinión, otras veces el contratista pues se da cuenta de que hay alguna mejora posible o ha ocurrido algo durante la ejecución del proyecto que le permite, pues oye, pues solicitar un cambio, ¿no? Entonces aquí esta parte contractual de mantener el contrato al día con adendas y revisiones, pues está muy ligada con el control de cambios que se ejecute por el equipo del proyecto durante la ejecución del proyecto, ¿no? Y lo último, pues oye, vigilar que cumplimos el contrato, ¿no? Ahí, pues oye, pues tendremos que tener todos los requisitos bien recogidos en una lista de chequeo e ir monitoreando pues que cumplimos todas las obligaciones y luego muchas veces los contratos tienen algunos plazos que hay que cumplir, ¿no? A veces, si el contrato es de la adjudicación de una concesión, pues oye, habrá unas fechas de renovaciones o de extensiones que habrá que cumplir y aunque parezca mentira, muchas veces se olvidan, ¿no? Pero cuando el contrato es un llave en mano, que ahora vamos a entrar en los contratos llave en mano, pues oye, también hay unas fechas máximas para hacer determinadas comunicaciones. Por ejemplo, pues si yo detecto algo que es susceptible de un cambio al contrato, te lo tengo que presentar con la documentación pertinente en un plazo de 15 días y se establece que si no cumplo, pierdo el derecho a ese cambio al contrato, ¿no? Pues todo esto hay que vigilarlo mucho, ¿no? Y ahí el equipo de Contract Management tiene que estar completamente metido en el proyecto, vigilando estas cosas y avisando al director de proyecto y dice, oye, cuidado con esto que la fecha es el martes, porque si no, el director de proyecto está con muchas cosas y se le puede escapar, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ya vamos a ver un poco cómo hacemos el contract management en los proyectos estos grandes de oil and gas. Poneros un poco en modo proyecto enorme de muchos millones y de un mínimo de 3-4 años de ejecución, ¿vale? Que son los grandes proyectos de oil and gas, una refinería, una unidad de crudo, una unidad de coker. Para que os hagáis una idea, una unidad de coker podemos estar hablando entre 400 o 600 millones de euros, una unidad de crudo pues en torno a 400, una refinería completa, pues oye, las hay desde 4.000 millones hasta 16.000 millones de dólares, con lo cual, pues oye, fijaros el volumen de trabajo que tenemos aquí. Entonces, eh, entonces, antes de nada, de entrar en los contratos llave en mano, me gustaría explicar una diferencia que es un error muy típico. A veces confundimos contrato PC con contrato llave en mano, ¿vale? Mirad estas fases de un proyecto, ¿vale? Desde la fase conceptual hasta la fase final de operación y mantenimiento, pasamos por estudios de viabilidad, pasamos por una preingeniería, que es lo que llama FID, que es unos bocetos preliminares que permiten cotizar el proyecto para adjudicarlo luego, ¿no? Sin tener unas mediciones, sin saber lo que vamos a construir, difícilmente podemos ponerle un precio. Y solo después, cuando ya entramos en las fases de ingeniería, compras y construcción y comisionado, es lo que llamamos la fase EPC, que está recogida en los contratos llave en mano que vamos a ver ahora, ¿no? El cliente luego seguirá con su operación y mantenimiento, pero esas 4 actividades que hay ahí, ingeniería, compras, construcción y comisionado, es el alcance típico de un llave en mano. Las características del contrato llave en mano, pues fíjate lo que decía antes ahí, ¿no? Ahora entramos en la otra, pero que la obra se contrata completa y en su totalidad. ¿Cómo? Desde la ingeniería hasta el comisionado y la puesta en marcha, ¿vale? PEM es puesta en marcha. Normalmente el precio es cerrado, tiene un plazo determinado y hay un único contratista. El hecho de que haya un único contratista no significa que no pueda haber luego subcontrataciones en cadena, pero significa que la responsabilidad entre el cliente y el EPCista es única y no transferible, no transferible. Con lo cual, bueno, pues todo esto, imaginaros las consecuencias que tiene
para una gestión de riesgos y para una gestión contractual, que es lo que nos ocupa. El alcance típico de un llave en mano, pues incluiría el diseño y el cálculo de ingeniería, suministro de materiales y maquinaria, transporte de los mismos, ejecución de obras civiles, instalación y montaje mecánico de electricidad e instrumentación, puesta a punto en funcionamiento de toda la obra y muchas veces incluso la formación del personal y asistencia técnica de la gente que va a trabajar en la refinería después operándola, ¿no? Entonces, ¿qué podemos derivar de aquí para el contract management? Pues imaginaros la enorme cantidad de participantes que hay aquí, de interesados, de stakeholders, ¿vale? Aquí no solo habrá el contrato del EPCista con el cliente, sino que el EPCista a su vez tendrá una subcontrata para seguridad, una subcontrata para electricidad, una subcontrata para el contraincendios. Tendrá también subcontratas logísticas. Habrá subcontratado pues una enfermería para tener ahí en la obra, unos barracones para que los trabajadores puedan tener una cantina para comer. Todas estas cosas, pues imaginaros la cantidad de redes de vínculos contractuales que ya van surgiendo de manera multidimensional, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, con lo cual imaginaros la cantidad de trabajo que tiene el contract manager, ¿no? Las cláusulas principales de un llave en mano, pues primero relacionadas con el diseño del proyecto, ¿no? Hay que elaborar el diseño del proyecto y hay que cumplir una serie de garantías de rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en un contrato de oil and gas no vale que yo te haga una refinería y que salga lo que yo quiera. Me tienes que dar exactamente tantos barriles. Y si no me los das, ¿vale? Si al final de todo el proceso yo no obtengo eso, barriles de este crudo, de este derivado, de este no sé qué, y con estas características. Si yo no obtengo eso, no has cumplido el contrato y entonces pues tendrás penalidad. Tenemos también cláusulas principales ligadas al lugar de construcción, ¿verdad? Al acceso al mismo, a la disponibilidad de servicios públicos. Pues imaginaos, en una obra de estas, yo voy a necesitar agua, voy a necesitar electricidad. Normalmente el número de personal que hay en estas obras se mide en miles. En una refinería puede haber unos picos de trabajo de 15.000, 20.000 personas en la parte central del proyecto. Eso significa que la municipalidad tiene que darnos seguridad policial. Nosotros tendremos seguridad privada dentro de nuestro campo, pero en los alrededores, pues imaginaros 20.000 personas que no son de ese municipio, que se han desplazado ahí para trabajar y que van a salir por la noche, que necesitan dónde alojarse, necesitan dónde comer. Bueno, pues todas estas cosas hay que establecerlo en el contrato, ¿no? ¿Quién negocia eso con la municipalidad, con las autoridades? Muchas veces lo hace el cliente, pero otras veces te lo subcontrata a ti y te encuentras con que tienes que llegar allí y, bueno, pues tienes que saber qué tienes que hacer, cómo hacerlo y de qué manera, ¿no? Por supuesto, cláusulas ligadas al plazo de ejecución. Aquí podemos tener una fecha de finalización total o el contrato puede establecer una serie de hitos intermedios, ¿no? Pues oye, a los 3 meses tienes que haber terminado la ingeniería, a los 6 meses tienes que haber terminado las compras y tal. Y puede haber ligadas tanto pagos como penalidades a la consecución de estos hitos. Otras veces lo que tenemos es un programa de construcción que hay que cumplirlo en todas sus fases. Esto no es muy habitual, pero también lo he visto, ¿eh? Normalmente en el contrato llave en mano suele haber la fecha de finalización total y algunos hitos intermedios, pero también puede aparecer que exijan un cumplimiento estricto del programa, ¿no? Por supuesto, en todo contrato, pues el precio y la forma de pago, ¿no? Aquí pues podemos tener una cantidad fija, pues tantos millones y te lo voy a pagar al final. No suele ser lo habitual, ¿no? Pero normalmente hay unos hitos, lo que llamamos unos payment milestones, que van distribuidos en el tiempo conforme una curva de cash flow previamente pactada y muchas veces el hito es un evento disparador de ese cobro o ese pago. No significa que el hacer eso cueste eso. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, si yo en el cronograma tengo que en el mes 18 tengo que pagar 2 millones, yo voy a buscar un par de hitos, ¿vale? En el mes 18 en el cronograma y le voy a asignar a cada uno de ellos 1 millón. Y, por ejemplo, me puedo encontrar que ahí tengo pues el plano APC del recorrido de bandejas eléctricas en la unidad de recuperación de azufre. ¿Significa que la ejecución de ese plano valga 1 millón de euros? No, significa que yo he buscado un evento disparador en el cronograma en ese mes para que cuando tú me des eso, yo te voy a abonar este 1 millón de euros. Eso se llama un pago por milestones, ¿vale? Aquí menciono los precios unitarios
porque esto suele estar valorado en los contratos llave en mano, aunque son llave en mano y tienen un precio fijo, se han cotizado en función de unas cantidades y unos precios unitarios. Esto suele estar reflejado en los contratos para si hay algún cambio en alguna cantidad, por motivo de algún cambio al contrato, pues imagínate el cliente dice, oye, mira, además de esto que te había pedido originalmente, ahora quiero que me hagas una nueva carretera, ¿qué tal? Bueno, pues ¿a cuánto te había yo cotizado el metro lineal, o el metro cúbico de hormigón, el metro lineal de carretera, el metro cuadrado de asfalto, todo esto, los drenajes laterales y, bueno, pues las canaletas de recogida, de pluviales, todas estas cosas, ¿no? El alumbrado de la vía. Todo esto está en precios unitarios y ¿esto qué hace? Pues facilita enormemente la negociación posterior de posibles cambios al contrato, ¿no? Y luego, pues garantías de cumplimiento, ¿no? Garantías tanto de defectos de diseño como de rendimiento. Defectos de diseño, pues ¿qué significa? Pues oye, que hay un error garrafal en el diseño y la planta no funciona como tiene que funcionar. Bueno, pues esto hay que arreglarlo. Pero rendimiento, la diferencia entre rendimiento y lo que os hablaba al principio del número de barriles, ¿os acordáis? Aquí el rendimiento significa que tiene que ser 9 barriles y de estas características concretas, ¿verdad? Porque si no, no cumplo yo. El cliente ha hecho su inversión pensando en un revenue que va a obtener por la venta de los productos y si no consigue el volumen que le hemos garantizado que va a tener, pues va a venir contra nosotros, ¿no? Y luego, bueno, pues también, pues, ¿qué ley rige el contrato? Lo que veíamos al principio, ¿no? Que puede ser local, nacional o internacional, ¿no? Habrá derechos y obligaciones contractuales que, bueno, pues hay que atar según la legislación que aplique. ¿Cómo vamos a interpretar el contrato? ¿Dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que dirigirnos? Muchas veces el propio contrato establece cuál es el momento de una negociación entre las partes, digamos en petit comité, cuándo es el momento de elevarlo a un arbitraje y en qué momentos hay que elevarlo a un litigio. Esto muchas veces viene puesto en el mismo contrato, ¿no? Y además lo firmamos y vamos a respetar esos plazos, ¿no? Y por supuesto, pues el país donde tiene lugar el proyecto y la ley que aplica, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué características, con todo esto que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué características tendría la gente, o más que la gente, la actividad de contract management en los proyectos del sector oil and gas llave en mano, Lamp Turkey? Pues bueno, pues podéis imaginaros que tiene una complejidad técnica tremenda, ¿no? Tremenda. Ahora podéis entender por qué no nos vale con que sea un abogado. Tiene que ser alguien con unos conocimientos técnicos tremendos porque si no, pues oye, lo que podemos poner en el contrato pues puede ser una auténtica locura, ¿no? Y además de una enorme complejidad técnica es multidisciplinar, implica muchas disciplinas, procesos, por supuesto, pero civil, estructura metálica, piping, electricidad, instrumentación, calidad, seguridad, contra incendios, comisionados. Es que es verdaderamente complejo y además acordaros de que, bueno, acordaros, perdón, no lo he dicho antes, os comento, este tipo de proyectos no se construyen de arriba a abajo o de este a oeste, sino que crecen en densidad incluso desde su fase de diseño. Son proyectos en que las reiteraciones son tremendas. Yo cuando voy a empezar a hacer un plano de implantación, todavía no he comprado los equipos, con lo cual todavía no puedo dimensionar las cimentaciones. Entonces, me las tengo que medio inventar para hacer una predisposición preliminar que permita a la gente ir reservándose unas zonas para su diseño. Yo normalmente los equipos los voy a comprar hacia el mes 4 o 5, cuando yo tenga ya las hojas de datos, por supuesto haya avanzado procesos y tenga las hojas de datos de los equipos para poder salir a petición de oferta, con lo cual todo el diseño anterior es preliminar. Conforme me va llegando información de vendedores que yo tengo que incorporar en mis diseños, tengo que volver atrás en todas las cosas que he diseñado e ir corrigiendo, con lo cual esto a su vez pues puede afectar a la disciplina de al lado. Oye, la cimentación que había previsto de 18 metros de ancho no me vale, la necesito de 22. Pues al de al lado le has fastidiado, tiene que modificar todos sus diseños, ¿no? Entonces, claro, pues muchos stakeholders, ¿no? Tanto externos como internos, ¿no? Cada una de las disciplinas sería un stakeholder, ¿no? Y todo esto le afectaría. Pero a su vez, pues todas estas cantidades pues tienen su implicación en las compras, en las subcontratas de montaje. O sea, es que todo está perfectamente interrelacionado, ¿no? Aquí se produce en estos proyectos una cadena de subcontrataciones también bastante importante, ¿no? Desde el cliente al EPCista principal,
pues el EPCista principal normalmente es un experto en un área, ¿no? Muchas veces el EPCista principal, pensad también que, y esto tiene también muchas implicaciones para la gestión contractual, muchas veces es una UTE o un consorcio. En proyectos grandes, ¿verdad? Pues hay muy pocas empresas, sí pueden tener la capacidad, pero lo que no suelen tener es una predisposición al riesgo como para asumir, meterse solos en un contrato tan grande, ¿no? Entonces, normalmente, pues oye, quien divide el alcance divide un poco el riesgo, ¿no? Aquí. Entonces dice, bueno, pues vamos a asociarnos con 4 o 5 empresas EPCistas y bueno, pues tú haces estas unidades, yo hago estas otras, o tú haces la parte civil y yo la mecánica, o tú la ingeniería y yo la construcción. Es muy frecuente que haya consorcios y puede haber splits de alcance tanto horizontales como verticales, ¿no? Pero bueno, pues a su vez cada uno de estos pues puede subcontratar, puede encontrarse con que tenga que subcontratar ingenierías más pequeñas para hacer estudios particulares o sobre todo en construcción, normalmente las constructoras potentes no abarcan todas las disciplinas, sino que abarcan una principal y las otras, pues oye, subcontratan, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se produce una cadena de subcontrataciones y muchas veces los contratos de oil and gas especifican el máximo número de escalones que puede haber en esta cadena, ¿vale? Y no se permiten más de 3 subcontrataciones. Pues bueno, pues imaginaos qué restricciones es eso y qué consecuencias tiene, ¿no? Las reiteraciones es un poco lo que yo decía antes, ¿verdad? Con lo cual ya he pasado por ello y como me estoy extendiendo mucho, tiro para adelante que si no nos quedamos sin tiempo. Muy importante el control de cambios. El control de cambios tiene que estar presente en todos los contratos, pero en unos contratos como estos de oil and gas, que crecen a mí me gusta decir que crecen en densidad, ¿verdad? Pues oye, nos vamos a encontrar muchísimas cosas a lo largo del camino y algunas pues tendremos que tragar con ellas, pero otras son susceptibles de un cambio al contrato. Bien porque la preingeniería del cliente pues sea deficiente o bien porque, oye, pues descubrimos una cosa que a lo mejor el cliente no había tenido en cuenta y se lo presentamos como una oportunidad y oye, pues que gane él y ganamos nosotros. Otras veces, pues oye, porque un tercer actor, pues nos ha impactado, por ejemplo, un ejemplo que se da mucho en oil and gas, ¿no? Que un cliente tenga una lista de vendedores a los que tienes que acudir obligatoriamente, ¿vale? Esta lista suele ser muy amplia. Aquí no penséis que hay nada de corrupción en ello, no, es una lista, a lo mejor hay 2.000 vendedores, ¿no? Lo que pasa es que ellos ya los tienen homologados y confían en ellos y, bueno, pues esto agiliza el proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que si tú sales a un vendedor del cliente y el vendedor luego pues te falla por lo que sea, pues oye, a lo mejor puedes decirle al cliente, oye, mira, me he impactado en plazo y era un vendedor que tú me obligaste a ir, con lo cual, pues oye, siempre puede haber una oportunidad, ¿no? También en esto de los vendedores, y también hay que tenerlo mucho en cuenta desde el punto de vista contractual, a veces estos proyectos tan grandes están financiados por organismos internacionales o consorcios de lenders internacionales. Muchas veces pues participa un banco central vía el gobierno del país donde se está haciendo el proyecto, pues participa el Banco Central. También puede participar algún banco internacional de desarrollo regional o fondos de inversiones o cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Que se producen restricciones del tipo de que, pues imagínate que un banco, y esto lo he visto yo en una refinería en Turquía, ¿vale? Un banco ruso participando en un consorcio prestamista para una refinería en Izmir. Y el banco ruso obligaba a que un monto equivalente, proporcional a la parte que él financiaba, se adjudicase a empresas con razón social en Rusia. Pues claro, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta en el contrato porque si no, pues oye, nos podemos meter en líos, ¿no? Y entonces otra característica del contract management en el gas es que lo hace todo el equipo. Lo tiene que hacer necesariamente todo el equipo. Esto no significa que no exista una figura de un contract manager que coordine todo, pero esto tiene que formar parte de la cultura empresarial. El contrato no puede ser una cosa secreta que solamente conoce el director de proyecto, el contract manager y su primera línea en el organigrama. No, no. El contrato hay que distribuirlo al equipo. Y, hombre, habrá cosas, pues por ejemplo, a lo mejor los precios, pues oye, puedes optar por tacharlos, ¿no? Y les distribuyes pues lo que se llama un unpriced contract,
no has quitado los precios, pero todas las cláusulas y todos los requisitos lo tienen que conocer. Y de hecho, en estos proyectos sería muy recomendable que todo el equipo hubiera ya leído el contrato, sobre todo la parte que les aplica, y estuviera completamente familiarizado con él antes de ir al kick-off meeting. Porque muchas veces vamos al kick-off meeting a ciegas a escuchar. Y en un kick-off meeting deberíamos también participar y aportar todas las disciplinas para salir de ahí con una estrategia más consensuada, más compartida entre todos, ¿no? En estos proyectos tan grandes no existe la figura de un Superman que controla todo. Aquí funciona el equipo, ¿no? Y esto del contract management, pues sí, al igual que el control de cambios y el riesgo, que son tres áreas de la dirección de proyectos totalmente con un área de intersección muy grande, totalmente entrelazadas, tiene que formar parte de la cultura empresarial. Por último, me gustaría comentaros un poco rápidamente sobre FIDIC y la IACCM. FIDIC es una consultoría internacional, perdón, una federación internacional de ingenieros y consultores, ¿vale? Y lo que tiene esta gente es una serie de modelos estándar de contratos que se han implementado a nivel mundial como estándar y de hecho, pues muchos países en sus adjudicaciones públicas los están aplicando y para que veáis la importancia que tienen, pues los contratos que financia el Banco Mundial siguen estos contratos, ¿vale? Entonces, bueno, pues son contratos que te puedes descargar gratuitamente porque al fin y al cabo lo que pretende, esto es una asociación sin ánimo de lucro y lo que pretende, pues oye, es facilitar el comercio internacional y minimizar, pues oye, las desavenencias, conflictos y todos los rollos que puede surgir de contratos mal hechos, ¿no? Esta gente tiene distintos tipos de contrato para distinta tipología de contrato. Aquí hemos hablado de los llave en mano porque en Oil and Gas, de estos proyectos grandes, todos los contratos son llave en mano, pero tenemos contratos reembolsables a precios unitarios, por objetivos. Ellos tienen metodologías para todo tipo de sectores y todo tipo de contratos y lo tienen agrupado en una serie de cosas que lo llaman por colores, ¿no? Yo ahora mismo los otros no me sé cuáles son, me sé que el que aplica a los contratos llave en mano es el Silver Book, ¿no? Y bueno, pues ¿qué ventajas tienen? Bueno, pues tiene una misma estructura, las condiciones generales del cuerpo general del contrato valen para todos y luego, bueno, pues hay una serie de condiciones particulares a negociar entre las partes que, bueno, pues se pueden incluir ahí como apéndices, como anexos, pero digamos que el cuerpo principal está ya redactado y además, como es una federación internacional, está redactado para que sea válido en cualquier ubicación geográfica, es decir, cubre cualquier cuestión específica de cualquier legislación nacional de cualquier país, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas pues tiene? Bueno, pues por supuesto la asignación clara de riesgos. Esto está ya pensado, redactado y contrastado, ¿no? Regula perfectamente pues cómo tienen que ser las pruebas de determinación. Regula cómo tienen que resolverse las controversias, ¿no? Cuando son técnicas o cuando son en precio y plazo, ¿no? Regula pues todas las condiciones particulares y bueno, pues da mayor agilidad, ¿no? A la estructuración de los mismos, ¿no? Sobre todo agiliza mucho el proceso, ¿vale? El irte a un contrato de estos con la garantía de que está ya bien redactado, por supuesto nuestros gabinetes jurídicos lo van a conocer y van a estar de acuerdo con ello. Nada más van a tener que aportar la parte de las cláusulas particulares, ¿no? Que bueno, pues normalmente es bastante más sencilla, ¿no? Y por último, la IACCM. ¿Qué es la IACCM que tanto he mencionado a lo largo de esta presentación? Bueno, pues la IACCM es la Asociación Internacional de Gestión Contractual y Comercial, ¿vale? Es una asociación sin ánimo de lucro también, que también tiene una serie de estándares y buenas prácticas internacionales. Se fundó, fijaros qué reciente es tremendo. Fijaros que así como el PMI es de los años 60, la IACCM es de finales del siglo pasado, de 1999. Y se formó pues con el apoyo de British Telecom, de Hewlett Packard, IBM, Lucent Technologies y Marconi y Siemens, ¿vale? Empezó ahí, pues oye, entre estas multinacionales, pues intentando buscar, pues eso, armonizar todas las buenas prácticas, ¿no? Pero todo esto ha funcionado tan bien que se ha extendido y ya tiene más de 18.000 organizaciones en la IACCM,
con más de 50.000 miembros y está presente en 170 países, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues hacen congresos, conferencias, webinars, tienen training y tienen unas certificaciones muy potentes. Yo os recomiendo que os metáis en su página web porque si os interesa el mundo del contract management, pues bueno, pues hay desde experto hasta practitioner y bueno, pues tiene una específica para contratos y otra para relaciones comerciales, ¿no? Con lo cual, pues oye, de verdad que es recomendable que lo conozcáis y lo visitéis. Al final, esto del contract management, pues entre que es una cosa nueva, que en el mundo latinoamericano y mediterráneo, pues no estamos muy familiarizados con ello, pues tendemos a pensar que es un poco una pérdida de esfuerzo, de tiempo y de dinero. Y de verdad, mira, este es un dibujito que sale en muchas presentaciones y muchos webinars de dirección de proyectos y se aplica para todo. Yo lo he utilizado aquí también para pensar, oye, muchas veces no lo queremos, ¿no? Decimos, no, ¿cómo vamos a invertir el tiempo en hacer contract management si tenemos que ejecutar un contrato? Pues no lo hagas y recuerda que de promedio vas a perder el 9,1% de tu beneficio potencial, pero es que luego además te puedes meter en líos, ¿no? Que al final, como te metas en líos y tengas que recurrir a un arbitraje o a un litigio, al final el coste que esto supone es terrorífico, ¿no? Así que, oye, la verdad, perdonadme, ha sido más largo de lo que pensaba, había mucha materia y no, bueno, aunque estamos fuera de plazo, ¿qué hora es? Son las 7 menos 2, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, todavía podemos estar un poquito contestando alguna pregunta. Pregunta alguien, reuniones de kickoff. Bueno, estas son reuniones que se hacen al principio de los proyectos, ¿vale? Que, espera a ver si puedo desanclar el panel. Vale, es que no lo estaba viendo bien, disculparme. ¿Qué son las reuniones de kickoff? Pues estaba diciendo, son reuniones al principio del proyecto bueno, pues ahí se reúne el director de proyecto con el que va a ser su equipo y bueno, pues les comunica un poco, ya nos ha adjudicado el proyecto, tenemos esto, vamos a hacerlo de esta manera, tú vas a empezar a hacer esto, tú vas a empezar esto otro, prepárame el Project Execution Plan, prepárame el Project Control Plan, pues un poco lanzar el proyecto, ¿verdad? Y por eso es muy importante que la gente vaya ya con pleno conocimiento del contrato, porque si no, pues oye, no se va a entender bien las instrucciones, ¿no? Dice, ¿qué personas deben estar involucradas en el momento de conciliar las cláusulas del contrato? Bueno, pues aquí debería, por supuesto, el departamento legal, pero depende de la cláusula. Si las cláusulas son técnicas, pues evidentemente tendrá que estar el departamento técnico al que le competa. Si las cláusulas son de costes, pues tendremos que implicar a la dirección de proyectos, a la dirección financiera o a sus equipos, ¿no? Si hablamos de plazos, pues oye, tenemos que implicar a las disciplinas técnicas que van a ejecutar el proyecto, pero también al equipo de planificación que tendrá el cronograma. Tiene que participar todo el mundo, porque tener en cuenta que antes de ir a firmar el contrato, todo el equipo ha participado en una oferta. Es decir, aunque el proyecto todavía no esté adjudicado, el equipo tiene que existir. Han dado sus inputs para poder ir a la oferta, ¿no? Las ofertas de estos proyectos son unos dosieres gigantescos, llevan mucho tiempo hacerlas. Yo he participado en ofertas de estas en las que he llevado 6 meses de preingeniería, preparar la oferta, ¿vale? Se hacen unos bocetos preliminares, se hacen unos recuentos preliminares de cantidades, se hacen unas estimaciones a partir de estos recuentos, oye, y todo esto, pues ya te digo, hasta 6 meses, ¿eh? Entonces, no os asuste que incluso sea más grande. Entonces, ha habido un equipo que lo conoce y tiene que estar implicado para ver todas esas cláusulas. Otra pregunta, ¿qué perfil técnico tienen los contract managers? Pues os lo he contado antes. Para mí, fijaros que veíamos antes unas estadísticas que decía que en el mundo nuestro, en el que nos movemos nosotros, el 60% tenían un grado, perdón, el 24% tenía un grado en derecho y el resto, pues no. Entonces, ¿qué significa esto? Pues oye, pues que para mí, desde mi experiencia, debería ser más un perfil técnico que legalista, ¿no? Porque de hecho el legalista puede ser un consultor externo, ¿no? O vamos a tener siempre nuestro departamento jurídico, ¿no? Pero el contrato está completamente pegado, es hermano gemelo del proyecto y tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, para mí, la implicación del equipo técnico en la gestión contractual es imperativa. Vamos a ver si nos da tiempo alguna más. No es tarea del Project Manager.
Pues mira, esta es una pregunta muy buena. Sí, vamos a ver, el Project Manager sí, pero como os decía antes, el Contract Management debe ser tarea de todo el equipo. Para mí el director de proyecto está por encima, ¿no? Tiene que estar más intentando hacer la integración de todas las áreas de dirección de proyecto. Y vamos a ver, muchas veces pensamos en el director de proyecto como Superman que abarca todas las áreas, pero igual que hay un planning manager en el proyecto, igual que hay un engineering manager en el proyecto, igual que hay un quality manager en el proyecto, que hay un safety manager en el proyecto, pues también habrá un contract manager y por encima de ellos, coordinándolos y haciendo toda la integración de la gestión, estará el director de proyecto. El director de proyecto no va a hacer calidad, pero es responsable de la calidad. El director de proyecto no va a hacer seguridad, pero es responsable de la seguridad del proyecto. El director de proyecto no va a hacer ingeniería, pero es responsable de la ingeniería del proyecto. Pues análogamente, el director de proyecto no tiene que hacer contract manager, pero es responsable del cumplimiento del contrato. Y bueno, pues entonces, pues efectivamente, tendrá que estar ahí como todo el equipo, pero delegando en la figura del contract manager, ¿no? Y aquí una última pregunta, certificación PMP, certificación IACCM, ¿son igual? No, no son iguales, ni tienen nada que ver, ¿vale? Para que os sirva de referencia, el tema del contract management en el PMBOK se trata un poco de refilón, no entra mucho en detalle en ello y la certificación de PMP de hecho no la cubre, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? En cambio, la IACCM es específica de contract management, eso al contrario, no va a tocar en las otras áreas de gestión, ¿no? Con lo cual no tiene nada que ver, son totalmente complementarias y bueno, pues si tenéis la posibilidad, pues ir a por las dos podría ser interesante, ¿no? Con esto, pues fijaros, nos hemos pasado de la hora, así que ya terminamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Tan solo recordaros que si alguno de vosotros tenéis la certificación PMP, pues por la escucha de este webinar, pues podéis reclamar una PDU, ¿no? Que siempre es interesante. Técnica, sería en este caso técnica, ¿vale? Una PDU técnica. Y bueno, pues con esto, pues como he empezado, desearos lo mejor en este tiempo que nos toca vivir, tener mucho cuidado y a la medida que podáis, pues oye, estar bien con vuestras familias si las tenéis y bueno, pues lo que os decía, aprovechar el tiempo y muchas gracias. Buenas tardes.